Sean bienvenidos a un nuevo vlog en el cual trabajaremos un análisis. Pero antes de comenzar quiero invitarte a usar mi código de Wish, con el cual podrás recibir 100 pesos para comprar en esta tienda. De verdad te lo agradecería mucho y te invito a suscribirte y compartir el video con tus amigos. La historia de Betty la Fea fue especial desde el principio, pero no se trata de la clásica historia de la niña buena de corazón noble que es víctima de todos. Al final se le hace justicia mágicamente porque el príncipe azul llega y la rescata. Esta claramente es una historia diferente, una historia de humanos haciendo cosas humanas, personas que se equivocan y sufren las consecuencias de sus actos. Y justamente como lo dijo Betty, llega el momento en donde el príncipe se convierte en el verdugo, pues aquí no existió la escena clásica de toda telenovela de amor. En donde surge el amor a primera vista, donde los protagonistas se ven por primera vez y ya se aman. Así no son las cosas. También a los personajes que consideramos como los malos o los villanos. Pero no importa qué tan malos creamos que sean, pues aunque la telenovela tradicional nos enseña que los malos tarde o temprano se les castiga, o se llegan a arrepentir al final, comprendemos que esta actitud mala y de villano es la manera de ser de algunas personas, y no por ser así de pedante quiere decir que algún día van a cambiar o que deban pagar simplemente por ser como son. Mario jamás hizo ese cambio a bueno, o como se le pueda conocer. Jamás se arrepintió de sus actos. Él siguió siendo igual hasta el final de ambas series. Todavía era amigo de Armando y seguía hablando de Betty de la misma manera. Y rara vez le hablaba porque él seguía teniendo negocios con esta empresa. Pero por otra razón en verdad no. En el pasado hablamos de una de esas figuras que algunos considerarían villanos, como Marcela Valencia, la cual fue tan responsable y víctima de las consecuencias como Betty. Pero otro de los villanos que podemos encontrar en esta novela es Daniel, el cual fue representado como la mayor amenaza de Armando, y quien tarde o temprano podría desplazarlo de la presidencia de Comoda. Daniel se nos representa como un villano peligroso, un peligro para los protagonistas y para la empresa. Pero ¿qué tanto de esto es verdad? ¿Y cuáles de sus acciones y actitudes lo pueden convertir en un villano? Según mi criterio, un villano puede regirse por las siguientes características: el no tener escrúpulos, ser capaces de hacer cosas que ningún otro personaje puede llegar a hacer, tener un odio incomprendido por el protagonista o cualquier otro personaje, complejo de inferioridad manifestado en actitudes de superioridad, tener un plan previamente desarrollado para perjudicar a los demás. Daniel es presentado al inicio de la serie como el rival principal de Armando por la presidencia de Comoda, presidencia que Roberto dejaría vacante, y su principal característica expresiva es que a Daniel es el único al que no le interesa fingir felicidad cuando no la hay, ni le interesa aparentar nada. Las actitudes de Daniel van cambiando conforme avanza la historia, pero vamos a centrar nuestra atención en ciertas acciones que podrían convertirlo en un villano. La primera de estas acciones es el maltrato a nuestra protagonista. Se caracterizaba por menospreciar a Betty cuando ésta se expresaba y usar sus defectos para hacerla sentir débil. Débil y amenazada, muy útil, pues siempre que se encontraba con ella, Betty terminaba muy intimidada. A pesar de esto, la mayoría de estos momentos fueron simples retos, en los cuales lo que hacía era desafiar a Betty y no generar confianza, cosa que al final fue correcta, porque ya sabemos cómo pasó todo esto. Muchas de esas veces, Daniel le hablaba de mala manera a Betty, en momentos en que Betty no se puede justificar, pues se trataba de momentos en los cuales Betty no le daba cuenta sobre el manejo de la empresa, y el retraso en la expedición de los cheques, tomando en cuenta que Daniel no fue el único que sufrió por esto. Tal vez podemos decir que no se justifica el hecho de que él la denigre, pero a nosotros nos consta que no fue el único que hizo eso. Pues si señalamos a Daniel, puede ser por la escena en el cambio de look de Betty, en donde Daniel la insulta,
Pero bueno, la verdad es que fue el único. Armando diciéndole indirectas y que se veía bonita cuando en realidad él no pensaba eso. Y el propio cuartel hablando a sus espaldas como las víboras que son. Además de que casi todos los personajes le insultaban a sus espaldas, y aún diciéndose amigas, o el mismo Armando y Daniel, es el único que se atrevió a decir todo lo que los demás pensaban. Llámenlo imprudencia o tener pantalones, defecto o virtud. Pero respóndeme, ¿quién de Komoda no consideraba fea a Betty? ¿Y quién no se burló al menos una vez de ella? Esto no hace cumplir con el principio del villano, el cual dicta que es capaz de hacer algo que los demás no se atreven a hacer. Él llega a retarla principalmente porque Armando es quien la pone en su contra. Otra parte muy importante fue el hecho de no generar confianza en Betty y siempre desconfiar, como cuando fue recomendada como una nueva vicepresidenta financiera, ya que él no quería que alguien ajeno manejara su patrimonio. Y en fin, tú responderás que el caso de Olarte lo puede llegar a justificar. Pero en fin, a pesar de que Olarte era un ejecutivo corrupto, era de la confianza de Daniel y actuaba bajo sus órdenes. Y podrás etiquetarlo como alguien de lo peor, pero Daniel jamás robó o le ordenó a Olarte desviar recursos o maquillar balances. Esto cuando Roberto estaba al frente de la empresa. Y no sé qué opines al respecto, pero Betty resultó mucho peor que Olarte. Pues la pudiste santificar cuando rechazó la comisión y la vimos como una persona honesta a comparación de Olarte, esto con un contraste más que obvio, pero al final Betty se atrevió a hacer cosas que Olarte jamás se atrevió, pues sonará raro, pero Olarte terminó colaborando con Daniel para descubrir la verdad. Si hay algo por lo que se le consideró a Daniel como un villano, efectivamente es porque al final de la telenovela él se enfrentó básicamente a todo el mundo cuando la empresa estaba en crisis y él planeó liquidar la empresa. Pero hay que pensar con la cabeza fría. En una situación como esa, donde continuar con el fraude que hizo Armando era la única opción de mantener la empresa a flote. Créeme que en verdad liquidar la empresa era una opción más que válida. Incluso el mismo Roberto tuvo que tragarse bastante de su orgullo para aceptar esta opción, pues seguir con un fraude el cual había hecho Armando con una empresa de papel en realidad no era nada moral. Tal vez queramos romantizar el trabajo de las dos familias durante tantos años y decir que Armando es mejor solo porque él no quiso disolver la empresa y porque Daniel quería sacar su capital de Komoda sin tomar en cuenta el legado de su familia. Pero en un mundo real hablamos de una empresa en crisis, envuelta en un fraude financiero, con un socio que está en todo su derecho de proponer la disolución de la empresa. Además de todo, no existe ningún plan malvado, ya que después de la disolución, cada quien recibiría su parte de manera equitativa. Pues en ningún momento se dijo que Daniel iba a robar el capital de los demás, él solo planeaba vender su parte. Y cabe destacar que él ya planeaba vender sus acciones desde tiempo atrás, y estaba en su derecho, pero en ese tiempo jamás habló de disolver Komoda, ya que la empresa era próspera. Si Daniel lo hiciera como villanía, habría querido liquidar la empresa desde que estaba trabajando con normalidad, pero no fue así. Y por último, si al final Daniel no pudo vender sus acciones fue por culpa de Armando, quien al final lo terminó atrapando y forzándolo a seguir colaborando con la empresa hasta que estuviera a flote y saliera de toda deuda. En contraste y al lado de Armando, él era mucho más realista, al punto de que el mismo Roberto prefirió apoyar el proyecto con el que Daniel se postuló a la presidencia de Komoda. Y hablamos de quien había manejado la empresa por años, y por lógica, la segunda persona mayor preparada en la junta directiva era Marcela, y estoy casi seguro que habría votado por Daniel, de no ser porque Armando le pidió matrimonio de manera convenciera antes de la votación. Hablando de esa propuesta, si tomamos en cuenta que Roberto votó por ella, nos queda claro que no era un plan malvado para liquidar la empresa, ya que él no tenía esa intención. Y siendo presidente obviamente no la liquidaría. Si la empresa está a flote, no le serviría de nada.
y él no sería perder a sí mismo. Ya tomando en cuenta todo esto, podemos ver las cosas de forma un tanto diferente, pues muchas veces que Armando llegaba casi como un héroe, le gritaba a Daniel por dudar de él, defendiéndose como presidente y defendiendo la lealtad de Betty. Esto hacía ver a Armando como un verdadero héroe, pero la realidad es que Armando estaba dando una muestra magistral de lo que es el cinismo, defendiendo mentiras y trampas al por mayor. Y como lo veas, Daniel terminó teniendo toda la razón. Este video se trata de analizar un personaje, mas no de convertir a un villano en héroe. Algo que no se puede justificar es la actitud de Daniel, y hablo específicamente de su imprudencia al momento de hablar. Pues más allá del chantaje sobre Patricia, Daniel se caracterizaba por hacer comentarios fuera de lugar, incluso frente a sus hermanas. Como lo dije anteriormente, llámelo defecto o virtud, el hecho de decir todo lo que piensas, incluso si lo que piensas no es algo muy prudente. Además de esto, el constante sentido de machismo en el cual se identificaba y sobre todo la misoginia sobre Patricia y otras mujeres es algo que tampoco se puede comprender. Y si bien muchas de esas veces podemos aplaudir de que alguien puso en su lugar a Patricia, esta actitud es completamente reprobable y francamente no es bien vista por la sociedad. Con todo esto, tal vez podemos definir a Daniel como un personaje bastante complejo, tal vez antagónico, pero no como un verdadero villano. Ya que Daniel terminaría haciendo cosas que en verdad los demás personajes podrían atreverse a hacer. También suscríbete para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Te invito a visitar mi canal en donde encontrarás contenido relacionado. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Quiero mandarle un saludo a todos los que comentaron el video anterior y quiero recordarles que si quieren un saludo en el próximo video, tienen que comentar este video. Quiero mandarle un saludo a Arma, a Miss, a Pedro Olivera, a Uriestel Argumedo, a Miguel Ortiz, a Diego Mancipe, a Andrés Eduardo, a Pony Arcoiris, a Adolfo Cárdenas, a Cintia, a Benny Lee, a Andrés, a Yare, a Cristian, a Jess Cervantes, a Diego Vladimir, a Liliana Vargas, a Gabo Patula, a Kino Yáñez, a Alison Cruz, a Jessica Aranda, a Edgar Hernández, a Graciela Escaname, a Giovanni Antonio, a Luis Cabrera, a Armando Osorio, a Dafne Molina, a Maile, a Mentira, a Kino Yáñez, a Juan José Vega, a Chopper,